Muy buen día, gente, ¿cómo estamos? Espero que de lo mejor. Hace un buen rato que no hago un video hablando sobre alguna materia de las que haya cursado allí en la facultad. Y era porque pues todavía estamos en el semestre, ¿no? Bueno, de hecho hubo un semestre, ya saben que había paro, entonces no pude hablar en ese semestre de las materias. Aunque no recuerdo si fue antes o después que hice el primer video, bueno, como sea. Ya estoy terminando este semestre, que viene siendo el segundo que curso normalmente. Y hoy va a tocar hablar sobre lo que es la materia de cálculo diferencial e integral. Como saben, pues siempre les presento el plan de estudios, les digo más o menos los temas que se van a manejar, cuál es la orientación, que ya saben que es todo con demostraciones, y también les doy una recomendación bibliográfica, aunque esto va a ser prácticamente lo mismo que en el otro video de cálculo diferencial integral uno. Y al final les doy una demostración. Entonces, pues vamos a empezar. Esa va a ser la estructura de todo este video. Ya saben que cualquier duda, comentario, pues pueden dejarlo allí abajito en la cajita de los comentarios para que yo lo pueda leer y les responda si es que lo amerita, ¿ok? Pues bueno, entonces cálculo diferencial integral 2. Esta obviamente va después de cálculo 1. Vamos a llamarle cálculo 2 para acortar todo ese nombre largo, ¿no? Cálculo 2 va después de cálculo 1. Cálculo 1 se trata de cálculo diferencial. Cálculo 2 es pues cálculo integral, ¿no? Nada más que como ustedes ya saben, en la Facultad de Ciencias casi siempre la orientación es hacia las demostraciones. Y digo casi siempre porque hay profesores que no se centran tanto en eso. Hay quienes sí hacen, pues no sé, más ejercicios de aplicaciones y así. Porque pues son, no sé, materias más centradas a actuarios o a matemáticos aplicados o a ciencias de la computación. Entonces no es tan necesario hacer tantas demostraciones. Pero en el caso de los matemáticos, pues claro que sí, es importantísimo. Y yo quiero suponer que si tú vas para que si tú estás viendo este video es porque vas a estar en física o en matemáticas, ¿no? También aceptamos a los demás, no, no discriminamos a nadie en este canal, pero pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí son de los que van para eh, matemáticas o física. Perdón si es que oyeron eso. Em, entonces, pues como ya saben, casi todo es orientación a demostraciones, así que muy pocos ejercicios de calcular cositas va a haber. Aunque he de admitir que con el profe que yo estuve, que es Pat, Omar Patricio, la mayor parte bueno, no la mayor parte, pero varios ejercicios sí eran de hacer talacha. O sea, eran problemas o de calcular cosas. Así que en ese sentido, quizá lo que importaba más en el curso era entender bien los teoremas y saber aplicarlos. Casi siempre es eso, ¿no? Entender el teorema y saber aplicarlo. Saber demostrar sí es servible, claro, pero al menos en este curso no fue tan exigente. Aunque ya veremos un ejercicio que sí requería de cierta habilidad para abstraerse y demostrar cosas, ¿no? Entonces, pues hubo de todo. Al principio tuvimos bastante talacha con Pat, porque empezamos con métodos de integración, todo eso que se ve en la prepa, y a mediados del curso se empezó a poner un poco más formal y ya para finales del curso sigue estando formal, pero ya no hay tantas demostraciones, sino como más ejercicios o cosas así. Es que luego hay simplemente ejercicios de demostraciones que se pueden resolver nada más con aplicar el teorema. Entonces eso no es como tal demostrar mucho, nada más es saber aplicar el teorema, ¿ves? Bueno, entonces aquí tenemos el temario. El primer tema que se maneja aquí, espero que se vea mi... Bueno, si no voy a hacerlo así. A ver. El primer tema que se ve aquí es el de integral definida. Aunque nosotros, como ya les digo, vimos primero lo que es lo de métodos de integración. Esto. Que pues es todo eso de integración directa, integración por partes y sustitución, sustitución trigonométrica, fracciones parciales y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es realmente pues todo eso de la talacha, que lo puedes encontrar en cualquier libro de cálculo, sobre todo en el Stuart, que vienen bastante
bastantes ejemplos. Entonces, si quieres volverte un maestro o una maestra en lo que es la integración, los métodos de integración, pues claro que puedes simplemente buscar este libro de cálculo de Stuart, y ahí vienen varios de estos temas bien explicados y con muchos ejercicios para que puedas agarrar la práctica. Aunque ese no es el corazón del curso de cálculo, porque de hecho lo vimos desde el principio. Entonces era nada más como para formar ese callo y ya que después pudiéramos entrar ahora sí el corazón, a lo que es la base de todo el curso. Porque mucha gente seguramente piensa que el curso de cálculo integral es nada más hacer integrales, ¿no? Calcula tal integral y encuentra tal área, o sea, como las aplicaciones y lo de los métodos de integración y ya. Hay cursos que sí son así, no puedo decir que no, pero en este curso no nos centramos nada más en eso. Y prueba de ello es que aquí tenemos muchos temas más. Entonces, bueno, lo primero que vimos nosotros fue eso de métodos de integración. Realmente no necesitas saber todo esto anterior para poder entrar ahí. Pero bueno, luego tenemos integral definida. Ese sí lo vimos. Que es de, pues ahora sí, construir, que es una integral, ¿no? Todo con particiones, con suma, superior, inferior. Ves diferentes construcciones de la integral con la integral de Riemann, integral de Darboux y así. Hay como varias construcciones y está muy interesantes, pero prácticamente todas son sumas de ciertas imágenes multiplicadas por su intervalo en el que se encuentra esa imagen. O sea que es como sumar pequeñas áreas, ¿sí? Porque precisamente esa es la idea de la integral, ¿no? El área debajo de una curva. Entonces, bueno, ahí se empieza con eso. Luego ves el teorema fundamental del cálculo, donde puedes ver que aquí encontraremos muchas fórmulas para poder hacer integrales, porque el teorema fundamental del cálculo nos dice básicamente que la integración es la operación inversa de la derivación o de la diferenciación. Entonces, pues con esa idea tú ya puedes encontrar integrales de muchas funciones, ¿no? Nada más fijándote en qué... A ver cómo lo digo, para que no meta la pata. Puedes fijarte en una función que sea derivada de otra y entonces con eso ya tienes la fórmula, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, eso es lo del teorema fundamental del cálculo. Luego vienen las funciones logaritmo y exponencial. Esa parte está muy interesante. Es de, pues sí, definir lo que es exponencial, logaritmo, y te vas dando cuenta de muchas cositas interesantes ahí. Pero la parte interesante viene cuando se aplican con polinomios de Taylor. Ahí viene lo curioso, lo bonito, porque te dan otras expresiones para poder... otras expresiones equivalentes para logaritmo, para exponencial, y eso está muy, muy lindo. Entonces también se va a ver polinomios de Taylor, si es que no lo has visto en cálculo 1. Creo que, no sé, pero creo que la mayoría lo ve en cálculo 2, los polinomios de Taylor, y la verdad es que es un tema muy bonito. Luego aquí vienen las funciones trigonométricas a través de la integral. Eso no lo vimos, por eso mismo aquí hice opcional, pero seguramente en algún curso pues sí lo verán, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, güey, pues definir las funciones trigonométricas a través de una integral y ya. Bueno, métodos de la integración y aplicaciones de la integral. Eso, como te digo, lo vimos al principio, o casi al principio. Bueno, esto sí lo vimos al principio. Esto. Y esto otro, pues lo vimos al intermedio, creo. Aplicaciones de la integral, una vez que ya teníamos varias fórmulas para poder integrar, que ya habíamos visto métodos de integración y también el teorema fundamental. Entonces ya empezamos con algunas aplicaciones para calcular áreas, sólidos de revolución y también aplicaciones a la física y la estadística, lo cual está interesante, pero pues tampoco es como gran cosa, ¿ves? Porque nada más es calcular. Entonces, pues calcular no es muy divertido cuando ya te quieres meter en cosas más fundamentales, ¿no? Aplicaciones, pues igual aplicaciones de la integral. Y series, esa es la parte que todavía seguimos viendo porque aún no acaba el curso. Faltan 7 días, 8 días. Bueno, al momento que estoy grabando esto faltan 7 días. 7 días para que acabe el curso, entonces todavía seguimos viendo un poco de series. De hecho, todavía tengo una última tarea que hay que entregar.
Las tareas con PAD son en equipos y también hay exámenes que se hacen en un solo día, en 3 horas. Entonces sí hay que ponerse a estudiar un poco. Lo bueno es que pues estando en línea tienes la posibilidad de checar apuntes y todo eso. Entonces es más fácil que estando presencial, ¿no? Pero las tareas que son tarea examen, normalmente las dejan en equipos. Entonces pues ahí uno puede juntarse con varios y repartirse los ejercicios. Y está muy chido eso porque no tienes que hacer todo tú solo, ¿no? Bien, entonces a grandes rasgos eso es, y como te digo, pues aquí vienen más especificados los temas, ¿no? Lo que te decía, sumas de Riemann o sumas de Darboux, integral definida, integrales impropias, integración directa, etcétera, ¿no? Bueno, esto, definición de la función logaritmo a través de la integral, propiedades de las funciones logarítmicas, derivación logarítmica, bla, bla, bla. Bueno, esto no venía, te digo. Método de sustitución, esto es todo lo de... Ah, mira, aquí está. Polinomios de Taylor y forma de Cauchy de residuo. Esto igual está y está interesante. Esto de métodos numéricos no lo vimos, pero supongo que va a estar chido. Fracciones parciales, igual, eso sí, lo vimos al principio. Teorema del valor medio para integrales, igual, estuvo muy interesante. Cálculo de áreas, las aplicaciones, todo esto, ¿no? Trabajo, densidad, esto que te digo que es de física, cálculo de momentos y estadística, igual vimos, pero creo que aquí no viene. Bueno, esto no lo vimos, del decaimiento radioactivo. Bueno, eso está interesante, ¿no? Supongo que hubiera estado curioso verlo, pero no lo vimos. Igual vimos longitud de una curva, distancia recorrida por una partícula, es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Series, eso es lo que te digo que seguimos viendo, que no son más que, digamos, sumas infinitas, ¿no? Entonces sería como de ver si esta si esta suma infinita llega a un valor concreto. Y ahí está interesante porque te das cuenta de que si no consideras ciertas cosas, si no tienes bien cimentados ciertos criterios, entonces tú puedes concluir que una suma infinita te da cualquier cosa. De hecho, hay un teorema, si no me equivoco, donde demuestras que cierta serie puede converger a cualquier valor real, a 0, a 1, a pi, a lo que sea, nada más haciendo un reordenamiento de esa serie. Entonces está muy locochón eso. Y pues sí, es todo, nada más. Bueno, aquí te viene la bibliografía, pero pues la que yo recomiendo siempre ya saben cuál es, ¿no? Normalmente pues me gusta el Bartle, pero también últimamente no lo he estado usando mucho porque casi la clase del profesor es bastante, digamos, autocontenida, porque pues no tienes que estar buscando en algún otro lugar, nada más con ver la clase y ver las notas, pues ya sabes cómo hacer los ejercicios. Entonces tampoco es como que tengas que buscar mucha bibliografía, pero bueno, el Spivak siempre ayuda. ¿Cómo se llama este otro? Los que les mostré en el primer video. El Hasser, sí, exactamente. Ese igual puede servirles porque vienen, la teoría bien explicada y ejercicios pues no tan potentes, pero sí un poco demandantes, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo en lo que se puede hablar de el temario. De mi experiencia con la materia, pues la verdad está muy bien. Pat es un muy buen profesor y los ayudantes también son pues bastante, no sé si solidarios sería la palabra correcta. Ayudan mucho, esa es la palabra, ayudan mucho. Y pues nada, entonces vamos a ver ahora una demostración, que es para lo que venimos, ¿no? Esto sí es para lo que nos hemos estado preparando en todo este tiempo. Esta demostración es un ejercicio, una tarea que nos vino ahí creo que es la primera tarea que nos dejaron. Sí, aquí dice tarea 1 de cálculo 2. Es en equipos, como les digo, y a Luis Ángel y a mí nos tocó hacer este ejercicio, que es el ejercicio número 12. Entonces, como pueden ver, pues está algo largo. Sí, es todo esto. Es por inducción, entonces tuvimos que hacer varias cosillas ahí. Hasta acá, sí, justo hasta el cuadrito, ¿no? Entonces sí está algo largo. Está largo, pero igual está interesante, así que pues vamos a verla. Realmente no sé cuánto tiempo llevo aquí grabando, pero sería bueno checarlo para ver si no se me
va a trabar esto. A ver, ya me perdí. Suma superior, bla, bla, bla. Es que son varios ejercicios, como les digo. Fue en equipo, ahí está. Bueno, entonces, ¿dónde está esto? ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 15 minutos. Ah, bueno, apenas. Yo creo que llevamos tiempo. En fin. Entonces, ejercicio número 12. Vamos a estirar. Hay que perderle el miedo a estas cosas. Se ve potente, ya sé, pero no se preocupen. Vamos a guiar pasito a pasito. Entonces, ejercicio 12 dice: ahora demostraremos que el valor de una integral se preserva aun cuando se modifica un número finito de puntos en la gráfica. Ok, para poder entender esto, yo también voy a hacerles aquí unos dibujillos interesantes que yo sé que les pueden gustar. Bueno, para que entiendan, ¿no? Okay, esto quedó muy chueco. Ok, pues no soy bueno con esto. Vaya. Bueno, a ver otra vez. Intento número 2. Ah, mira, aquí tengo de hecho. Ahí está, sale. Muy bien. Entonces, digamos que tenemos... ¿qué estoy haciendo? Digamos que tenemos una integral, una función tal que así, ¿no? Tatán. Pero resulta que en este punto, que para fines prácticos uno le llama x0, pues resulta que en este punto no está aquí la imagen, sino que se encuentra por aquí. Sí, o sea, que es discontinua en alguno de sus puntos, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno ahí? Pues podemos llegar a la conclusión, después de algunos pasitos chidos, de que el valor de la integral se va a preservar. ¿Sí? Es como si la continuidad no sirviera, o más bien la continuidad no fuera totalmente importante para poder calcular el valor de alguna integral. Eso es más o menos lo que dice ese enunciado. Entonces, bueno, bien. Dice, inciso A, sea h definida en un intervalo a, b, su conjunto de los reales, con imagen en los reales, una función no negativa, o sea que no va a ser negativa, ¿no? Siempre va a ser positiva o mayor a 0, o igual a 0, mayor o igual a 0. Y tal que h de x es igual a 0 en todo el intervalo a, b, salvo en una cantidad finita de puntos, x1, x2, así hasta xn. Demuestra que h es integrable y que la integral h de x es igual a 0. O sea, que tenemos que nuestras imágenes siempre son 0, ¿no? Voy a hacer un dibujito igual para que se entienda. Digo, toda la demostración está aquí, pero a veces nada más ver los enunciados no ayuda tanto como ver el dibujito, ¿no? Entonces, voy a hacer esto. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir, hacerlo más grueso, que yo aquí tengo esta función. Bueno, quizá serviría hacerlo un poquito así. Tengo esta función, o sea, las imágenes de esta función, ¿no? Que vamos a llamar h. Y resulta que h es 0 en casi todo su intervalo. Este es a y este es b. Bueno, quedaron muy gruesos, pero pues se entiende, ¿no? Resulta que h es 0 en casi todo su intervalo. Recordemos que aquí está el 0. Pero hay un punto que vamos a llamar... Bueno, voy a cambiar este grosor para que no quede tan feo. A ver. Sí, porque si no va a estar rarito, ¿no? A ver, b, a, y este punto va a ser x1. Entonces en x1 va a resultar que no está la imagen en 0, ¿no? Sino que la imagen es distinta de 0, o sea que va a estar por aquí, digamos. Este es h de x1, ¿sí? Pues bueno, lo que nos están diciendo es justamente esto. Ahora, demuestra que h es integrable y que el valor de la integral es 0. O sea, que no importa que tengamos esta discontinuidad, siempre va a ser el valor de la integral igual a 0. De hecho, aquí me salté algo, ¿no? Porque ahí me está diciendo que hay una cantidad finita de puntos. Entonces yo nada más puse aquí 1, pero pues bueno, se soluciona rápido, ¿no? Simplemente supongamos que aquí hay otro punto, x2, x3,
x4, chalala, los que tú quieras, que tienen sus imágenes por ahí arriba, ¿no? Entonces, mientras esa cantidad de puntos sea finita, uno puede seguir concluyendo que el valor de la integral es 0. ¿Sí? O sea, no importan las discontinuidades de la función. Mientras sea una cantidad finita, va a seguir siendo igual a 0 el valor de la integral. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, hay que hacer la demostración, ¿no? Lo chido es que ahí te daban el hint, la indicación dice, haz inducción sobre el número de puntos donde h de x es distinto de 0, ¿no? O sea, justamente donde hay estas discontinuidades, ¿no? Bueno, entonces demostración, procederemos a hacer la demostración por inducción. Aquí viene lo chido. Creo que el caso, la parte más difícil de esto va a ser el caso base con n igual a 1 y después de eso ya te avientas todo, ¿no? O sea, ya va a ser bastante sencillo porque la hipótesis pues nada más es suponer, ¿no? Y el paso inductivo pues va a ser simplemente dividir cierto intervalo para que nos queden en cierta parte k puntos y luego en la otra parte un punto para poder entonces aplicar la hipótesis de inducción y luego el caso base. Así que va a ser bastante sencillo después de ver todo esto. Bueno, entonces vamos allá. Definimos nuestra función sea h del intervalo hasta los reales, una función no negativa y tal que h de x es igual a 0 en todo el intervalo, salvo en el punto x1 que está en el intervalo abierto a, b. Bueno, aquí estamos pidiendo que el punto de discontinuidad esté adentro, aunque también podremos pedirlo en los extremos, pero habría que hacer algunas modificaciones. Pero bueno, en este caso estamos considerando que está dentro del intervalo, ¿no? Abierto. Entonces, sea epsilon mayor a 0. ¿Por qué damos epsilon? Pues porque resulta que para el cálculo todos son épsilos y deltas, ¿no? Bueno, estamos dando una epsilon porque para poder demostrar que algo es integrable, utilizando el criterio de Riemann, necesitamos ver que dada una partición, su suma superior menos su suma inferior es menor que epsilon para esa partición. Entonces, si cumple eso para cierta partición, entonces podemos concluir que nuestra función es integrable por el criterio de Riemann. Bueno, entonces sea epsilon mayor a 0. Y luego vamos a definir esta c de una constante como el mínimo entre estas cositas, que voy a hacerle un zoom para que no quede nada afuera. Epsilon entre 2h de x1, que obsérvese que esto está bien definido porque h de x1 es distinto de 0, si se dan cuenta. Aquí dice salvo en un x1 que está en el intervalo. Entonces dice que esto, h de x es igual a 0, salvo en este x1 que está en el intervalo abierto. Entonces, además, como la función es no negativa, no puede ocurrir que esto sea menor que 0, ¿no? Entonces, va a ocurrir que sea mayor que 0 y además es distinto de 0 este h de x1, por lo tanto esto sí se puede dividir entre h de x1. Y además todo este valor va a ser positivo. Epsilon es positivo porque es este de acá, 2 pues es positivo y h de x1 pues ya vimos que es positivo porque la función es no negativa. Entonces el mínimo entre este y entre x1 menos a y b menos x1. Ahora esto se oye como muy sacado de la manga, ¿no? Y pues sí, de hecho está bastante sacado de la manga si lo pones así desde el principio, pero es que, miren, para que esto no quede así tan extraño, les voy a hacer también un dibujo para que vean por qué estamos pidiendo esta C así. Pero primero hay que avanzar un poquito. Entonces, consideramos otro epsilon, aquí le vamos a llamar epsilon chida menor que este C. O sea, estamos pidiendo otro epsilon mayor a 0. Creo que aquí de hecho hubiera sido bueno pues especificar mayor a 0. Sí, eso hubiera sido bastante importante, pero bueno, ya no lo tengo acá. Entonces, este epsilon chida menor que C. Y con esta epsilon construiremos una partición P chida que está en el espacio de particiones dada por P chida igual al conjunto que tiene al A, al x1 menos epsilon chida medios, x1 más epsilon chida medios,
B. Entonces, por esto es que estamos tomando así esta epsilon chida, que vuelvo a repetir, hubiera sido bueno aquí especificar que era mayor a 0, porque pues si es menor a C, pues también puede ser negativa, ¿no? Sí, bueno, si es menor a C puede ser negativa. Así que habría que especificar que es positiva, de hecho. Bueno, como sea. Entonces, por eso es que estamos tomando así nuestra C, para que esto de aquí tenga cierto sentido. ¿Por qué? Pues bueno, mira, por la forma en que definimos epsilon chida, esta partición tiene sentido. Entonces voy a hacer un dibujito. Por aquí. Ay, Dios. Bueno, aquí esto tengo que moverlo con el mouse. No se mueve. Vaya. Tendremos problemas técnicos al parecer. Entonces, ábrete por favor. Gracias. Ahí está. Vientos. Bueno. Entonces voy a hacer mi dibujito. ¿Dónde está esto? Forma. Bien. Entonces, ahí vamos a hacer la grande. Y negra. Vientos. Entonces tenemos nuestra función. Voy a poner la gruesa para que se vea. Y verdecita. Nuestra función, que aquí está, ¿no? Y por aquí está. Entonces, digamos que aquí está el A y aquí está el B. Ok. Entonces, todas las imágenes de esta función son 0, salvo en un punto que vamos a llamar x1, ¿no? Digamos que está por acá. Obsérvese que tiene que ser mayor a 0 porque la función es no negativa, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué seguimos haciendo después de esto? Déjenme poner mi... Ahí está. Bien. Entonces, lo que estamos haciendo con esta partición es agarrarnos un puntito que esté antecito del x1. Y por eso tenemos x1 menos epsilon chida medios. ¿Sí? O sea, nos estamos tomando un punto que está un poquito antes del x1 y luego otro punto que está un poquito después del x1. x1 más epsilon chida medios. Sí, eso es lo que nos está diciendo esta partición. Entonces tenemos el A, es el primer punto, luego el x1 menos epsilon chida medios, lo que pusimos, x1 más epsilon chida medios, lo que pusimos, y el B. Es justamente esto, ¿no? Justamente el A, epsilon, x1 menos epsilon chida medios, luego x1 más epsilon chida medios, y luego el B. La idea es que pues este epsilon ya saben que son números chiquitos, ¿no? Entonces pues tú te puedes imaginar que este intervalito es lo bastante pequeñito, ¿sí? Lo bastante pequeñito como para estar muy pegado al x1. Bien, ese es el asunto. Entonces por eso, por la forma en que definimos epsilon chida, esta partición tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque mira, resulta que epsilon chida es menor que C. Y C es justamente esto sí lo estamos utilizando para que luego podamos concluir que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Entonces esto sí se agrega adrede después de que ya ves lo que necesitas para que se cumpla eso. Pero esto de aquí sí está puesto para que la construcción tenga sentido, porque mira, tenemos x1 menos a. x1 es este menos a. Entonces, x1 menos a, ¿qué representa? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué representa el x1 menos a? Y todos decimos al mismo tiempo que representa la distancia, ¿no? Es la distancia que de a hasta el x1. ¿Sí? Como x1 es mayor que a, entonces la distancia de a hasta x1 pues es x1 menos a. Entonces, si yo tuviera un epsilon, o sea, el c, ese que estamos tomando, puede valer esto, ¿no? Puede valer x1 menos a. Entonces, si yo tomara epsilon mayor que x1 menos a, pues se me saldría, ¿ves? Se me saldría. Bueno, aquí lo tengo como medios, pero si le quitara el medio se me saldría y ya no estaría en el intervalo. Entonces ahí la construcción ya no tendría mucho sentido. Por eso estoy pidiendo que C, la constante, esta sea igual al mínimo entre esta distancia x1 menos a y esta otra distancia b menos x1 por la misma razón. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo esto de acá, esa distancia ¿cuánto vale? Pues vale b menos x1. ¿Sí? Entonces por eso estoy pidiendo que C sea menor o igual que estas dos, que cualquiera de estas dos, ¿no? O sea,
que cuando yo defina mi epsilon chida menor que este c, pueda garantizar que esa epsilon chida no va a ser que el punto que aquí estoy haciendo se salga de mi intervalo. Por eso la pido así a la c, para que la construcción justamente tenga sentido. Bueno, entonces ahí está. Ese es nuestro argumento para poder definir esto así. Y lo otro, como te digo, esto de acá, pues sí es como para que después, ya con las cuentas que vamos a hacer, concluyamos que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Bueno, como sea. Entonces, ya me cansé. Entonces, los subintervalos que definen nuestra partición, creo que puedo... mejor así. Los subintervalos que definen nuestra partición son a, x1 menos epsilon chida medios, justamente lo que vemos ahí en el dibujo, ¿no? O sea, esto. A, x1 menos epsilon chida medios, luego este hasta este y este hasta este. Esos van a ser nuestros intervalos, son 3 intervalitos. Justo este y este otro. Veamos quiénes son MK, que es el supremo en cada intervalo, y MK minúscula, el ínfimo en cada uno de los intervalos. En los subintervalos que definen nuestra gráfica, nuestra partición. Entonces, bueno, tenemos que M1, que es el supremo en el primer subintervalo, pues es justamente 0. ¿Por qué? Pues porque aquí el número más grande pues es justamente el 0, ¿no? O sea, como este conjunto consta de nada más el 0, pues su supremo es el 0. Fácil. Luego, en M2, en el segundo intervalo, por eso es que estamos así construyendo un intervalito chiquito alrededor del x1, nos podemos dar cuenta de que su supremo va a ser h de x1. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos que el supremo de este punto hasta este punto pues va a ser justamente el que está más arriba, ¿no? Que por nuestras suposiciones iniciales pues sabemos que es el h de x1. De hecho aquí no sé por qué puse x1 ahí arriba. Tendría que haber sido h de x1, ¿no? Está muy grueso. A ver. H de x1. Sí, ahí está. Bueno, entonces ese es h de x1 y va a ser el supremo en este subintervalo. Luego, ya puedes estar intuyendo que el supremo en este subintervalo pues va a ser 0, ¿no? Pues porque nada más consta del 0, ese conjunto de las imágenes que están en este subintervalo, por lo tanto, pues su supremo va a ser 0. Y luego los ínfimos pues ya es bastante más sencillo. El ínfimo aquí va a ser 0. El ínfimo aquí va a ser 0 y el ínfimo aquí va a ser 0. Entonces eso es básicamente lo que digo después acá. Bueno, lo que decimos después acá, porque la demostración la hicimos Luis Ángel y yo. Así que hay que darle también crédito a él. Bueno, eso, ¿no? Entonces ya tenemos ahí todo bien bonito, bien hecho. Y ahora procedemos a hacer la suma superior e inferior de h dada p. Chida. Bueno, entonces la suma superior de esta función dada p chida se va a construir de la siguiente manera. La suma desde i igual a 1 hasta 3, porque nada más hay 3 subintervalos, de los mi por la longitud de los subintervalos, ¿no? Ti menos 1, donde cada ti pues es justamente estos puntitos. A, x1 menos epsilon chida medios, x1 más epsilon chida medios y b. Ok. Bueno, entonces pues hacemos esto simplemente. El primer mi, a ver si puedo... Voy a hacerlo más... Ah, no, ahí cabe todo. El primer mi, o sea el m1, pues es 0, ¿no? Por la longitud, que simplemente restar ahí los puntitos, más el segundo mi, o sea el m2, que es h de x1, por la multiplicación de esto. Fíjate que aquí, con pelan, ¿no? O sea, se van a cancelar. Y aquí epsilon chida medios más epsilon chida medios, pues me da simplemente epsilon chida. Así que el resultado de todo esto simplemente va a ser epsilon chida por h de x1. Y aquí en el m3 pues tenemos que es 0, como habíamos visto aquí arribita, es 0, por la longitud del subintervalo, pues que como no importa porque está multiplicando por 0, así que esto se cancela. Y entonces como se cancela el primero sumando y el último sumando, simplemente nos queda el h de x1 por epsilon chida. Entonces la suma superior está dada por h de x1 por epsilon chida medios. Fácil. Luego
calculamos la suma inferior. Aquí es mucho más sencillo porque cada MI, M1, M2, M3, minúscula, los ínfimos siempre son 0, ¿no? Entonces no va a importar la longitud de los subintervalos. Siempre esto es 0, así que pues la suma siempre es 0. Bueno, eso. Y ahora sí viene la parte buena, donde ya vamos a poder respirar un poquito. Luego vemos que la suma superior de h dada pechida menos la suma inferior de h dada pechida es igual a pues simplemente la suma superior menos la suma inferior, ¿no? Pero vimos que la suma inferior es 0, entonces simplemente es la suma superior. H de x1 menos, h de x1 por epsilon chida. Bien. Y esto, como supusimos en un principio que epsilon chida es menor que c, entonces ¿qué cosa? Pues resulta que este h de x1 por epsilon chida va a ser menor que h de x1 por c. Justamente por eso, porque epsilon chida es menor que c. Y esto, por la forma en que definimos c, recuérdense que c lo definimos como esto, como el mínimo entre estas cosas. Entonces, si es el mínimo entre esas cosas, pues en particular es menor o igual que epsilon entre 2h de x1, ¿no? Bien. Entonces, por eso ponemos esto acá. Por la forma en que se define c, pues podemos concluir que esto es menor o igual que h de x1 por epsilon entre 2h de x1. Bien. Se cancelan las h de x1, lo cual se puede porque son distintas de 0. Nos queda simplemente epsilon entre 2, epsilon medios, ¿no? ¿Y luego qué? Pues resulta que epsilon, bueno, aquí no sé por qué pasó esto de aquí tendría que haber sido menor. Pero bueno, se entiende, ¿no? Aquí no se nos fue en el LaTeX, perdón, es un errorcito. Aquí tendría que haber sido menor. Epsilon medios es menor que epsilon y pues ya, se concluye que esto menos esto es menor que epsilon y por tanto la función es integrable. Y así por el criterio de Riemann concluimos que h es integrable. Esto quiere decir que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores, que es igual a la integral inferior de h de x, va a ser igual a la integral como tal de la función, que ya vimos que existe porque de hecho la función es integrable, lo cual es igual al ínfimo de las sumas superiores de h, que coincide con la integral superior de la función, ¿sí? Bueno, esto quizá como que está muy de más, ¿no? Pero bueno, es para darle un poco más de formalidad. Ahora ya vimos que es integrable, chido, pero vamos a ver que la integral de hecho es 0, ¿sí? Entonces, dejando de lado que se me olvidó poner que epsilon chida era mayor a 0 y que aquí es menor que epsilon, pues creo que todo va bien, ¿no? Pero pues son errores de LaTeX. Realmente tener un LaTeX sin errores es bastante complicado. Bueno. Entonces, bueno, espérenme que ya se me secó la lengua. Está largo, ¿eh? Y yo pensaba hacerlo con la pizarra virtual, pero ya me dio miedo después porque dije, no, si está largo y capaz me llevo ahí, ya llevo 40 minutos, o sea, a lo mejor me pude haber llevado una hora y media. Entonces mejor así, ¿no? Bueno, sí, vamos a calcular el valor de la integral. Dice, observemos que el conjunto de sumas inferiores de h, dada p chida, es L' de h, que va a ser simplemente 0. Sí, porque todas las sumas inferiores de h, dada p chida, nos dan 0, como habíamos visto. Por lo que el supremo de este conjunto pues va a ser 0. Sí, pues si nada más consta del 0, pues su supremo es 0. Luego, el conjunto de sumas superiores de h, dada p chida, es pues u' de h igual a los elementos de la forma h de x1 por epsilon chida, donde epsilon chida está entre 0 y c. Bueno, aquí ya especificamos bien que epsilon chida es mayor a 0, ¿no? Lo cual tuvimos que haber especificado desde el principio, pero bueno. Por lo que el ínfimo de este conjunto pues va a ser 0, ¿no? Pues sí, si esta epsilon chida se mueve entre 0 y c, pues el ínfimo va a ser 0 justamente, ¿no? Ahora bien, sabemos que este conjunto L' de h, o sea, el conjunto de las sumas inferiores de h dada p chida, es un subconjunto de todas las sumas inferiores de h dada cualquier partición. Es un subconjunto.
Lo mismo con el conjunto de las sumas superiores de h dada pchida. Es un subconjunto de todas las es un subconjunto del conjunto de todas las sumas superiores de h dada cualquier partición. Y además sabemos, como ya hemos visto aquí anteriormente, que el supremo de este conjunto L' de h es igual a 0, que es igual al ínfimo de este conjunto U' de h, o sea, los conjuntos de las sumas de h dada pchida, o sea, su supremo y su ínfimo son iguales a 0. Entonces, por un resultado muy bello de cálculo 1, que no vamos a demostrar porque eso sería muy largo, podemos concluir que el ínfimo del conjunto grandote, o sea, el ínfimo del conjunto de sumas superiores de h dada cualquier partición, es igual al supremo de este conjunto de sumas inferiores de h dada cualquier partición, lo cual es igual a 0. ¿Sí? Y por tanto, pues como el valor de la integral se define cuando estos dos son iguales, y es justamente el valor que comparten ambos, entonces podemos concluir que la integral de a a b de h de x es igual a 0. Y ya. Sí. Así, para n igual a 1 se cumple. Y listo, con eso ya hemos probado nuestro caso base. Cansadito, cansadito. Pero bueno, esa es la parte más ruda, porque lo demás ya pues se da bastante fácil. O sea, la parte difícil es justamente eso de probarlo, que para un solo punto de discontinuidad se sigue conservando el valor de la integral. Bueno, entonces déjeme descansar tantito. No sé si tengo por aquí mi agua. Bueno, tengo un agua ahí atrás, pero bueno, ahorita. Bueno, entonces vamos a acabar, hipótesis de inducción. Ya hicimos el caso base, toca hacer la hipótesis. Supongamos que si para A, que va a ser este conjunto de x1, x2, x3 hasta xk, subconjunto de este intervalo abierto A, B, se tiene que h de xy es distinto de 0, con y que está aquí. Igual nos equivocamos, bueno, me equivoqué yo porque yo hice el documento, con y que está desde 1 hasta acá. Aquí me faltó ponerle los puntitos suspensivos, ¿no? Nada más eso me faltó ahí, poner el comando correctamente. Pero bueno, entonces bueno, esto lo que nos está diciendo es que para ese conjunto de puntitos, que son k de hecho, k puntos, desde 1 hasta acá, se va a cumplir que sus imágenes van a ser distintas de 0. ¿Sí? Estamos suponiendo que nuestra función va a ser discontinua justamente en esos puntos, porque en los demás puntos son sus imágenes iguales a 0. ¿Sí? Y h de x es igual a 0 para toda x que está en el intervalo abierto, digo cerrado, menos justamente este conjunto, el A. Entonces, bueno, esa es nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, suponemos esto y también suponemos que se va a cumplir esto, que la integral de a a b de h de x es igual a 0. ¿Sí? Su integral es igual a 0. Va. Esa es la hipótesis de inducción, nada más estamos suponiendo que pasa eso, ¿no? Ahora vamos a pasar con el paso inductivo, que como puedes ver, pues tampoco es tan largo, pero pues sí tiene su chiste, ¿no? Bien, ya se me sacó la lengua y ya me estoy cansando de hablar tanto, pero bueno, todo sea por la ciencia. Bueno, ahora, sea A', el conjunto que tiene todos estos puntos, los mismos de hecho que el primero conjunto A, desde x1, x2, x3, x4, pero ahora le agregamos el xk sub 1, el x sub k1, el x sub k más 1, o xk más 1 simplemente, ¿no? Para no confundirnos. Su conjunto de este intervalo abierto tal es que, pues justamente sus imágenes son distintas de 0, con el y que va desde 1, aquí me faltaron otra vez los puntos, hasta k más 1. Y h de x igual a 0 para todo x que se encuentra el intervalo menos en ese conjunto. O sea que la función es continua e igual a 0 en todo el intervalo menos justamente en este conjunto de puntos A'. Y supongamos, sin pérdida de generalidad, esto va a ser importante,
que x1 es menor que x2, menor que x3, menor que x4 y así hasta xk más 1, ¿sí? O sea, como que vamos a ordenar todos, ¿no? O sea, primero ponemos el más chiquito, luego el más grande y así, hasta llegar al último, ¿no? Al que se encuentra, digamos, más cerca de B, del otro extremo derecho del intervalo. Bueno, ya. Entonces eso va a ser importante porque si no, no vamos a poder hacer lo siguiente. Dice, sea epsilon mayor a 0, tal que epsilon es menor que xk más 1 menos xk. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Pues igual, a ver, voy a hacer otra. Ya nada más voy a hacer una línea porque no quiero hacer tantos garabatos. A ver. Bueno, esto me salió muy chueco. Según yo había puesto... Ahí está. Bien. Entonces pongo otra vez esto. Y a ver cómo lo pondría. Bueno, voy a poner así. Ay, qué feo sale esto. Se me olvida que tengo que poner aquí. Ahí está. Bien. Y por aquí tengo... Oh, vamos. Bien. Y por aquí tengo un montón de discontinuidades, ¿no? X1, X2. Bueno, por aquí está el A. Por aquí está el B. Y bueno, así tengo varias discontinuidades hasta llegar al XK. Y luego tengo el X... Yo voy a ponerlo más lejos. Tengo el XK más 1, ¿sí? Esto lo tenemos porque ya supusimos que X1 es menor que X2, menor que X3, menor que... así, ¿no? Entonces llegamos al final hasta el XK. Y el XK más 1. Y de hecho aquí me falta poner sus imágenes, ¿no? Nada más para recordar que son... Pues aquí puede haber un montón. Y aquí y aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces esas son las imágenes del h de xy, vamos a ponerle, ¿no? Con i corriendo desde 1 hasta k más 1. Entonces esas son las discontinuidades de nuestra función. Bien. Ahora, estamos pidiendo un epsilon menor que ¿qué cosa? Epsilon menor que xk más 1 menos xk. O sea, menor que esto, ¿no? Esta distancia. Xk más 1 menos xk. Bien. Entonces consideremos la función h, pero restringida a cierto intervalo. ¿A qué intervalo? Te preguntarás tú. Pues bueno, al siguiente intervalo. Al intervalo que va desde... Voy a dar un zoom. Que va desde a hasta xk más 1 menos epsilon. Que va desde a hasta xk más 1 menos epsilon. O sea, por aquí, ¿no? Xk más 1 menos epsilon. Ahí está. ¿Sí? Y fíjate que eso tiene sentido por la forma en que construimos epsilon, porque epsilon es menor que la distancia, ¿no? Entonces, si epsilon fuera igual a la distancia, pues ya caeríamos en el xk. Si fuera mayor, pues nos saldríamos de esto, ¿no? Entonces, por eso es importante pedir epsilon menor que la distancia para que se caiga justamente aquí este puntito. Quizá no en medio, pero puede estar por acá, ¿no? La idea es que se encuentre dentro de este intervalo. Bien. Y, bueno, y también consideramos la otra función h de restringida al otro intervalo, xk más 1 menos epsilon hasta b. O sea, ahora ya no consideramos desde a hasta xk más 1 menos epsilon, sino desde xk más 1 menos epsilon hasta el otro b. ¿Sí? Bien. Entonces estamos considerando estas dos cachos, si te das cuenta. Este cachito aquí y este otro cachito. ¿Sí? Bien. Chido. Ok. Continuamos. Notemos que la función restringida al primer intervalo está definida en el intervalo que contiene a los puntos x1, x2 hasta xk. Puntos donde h de xy es distinto de 0. ¿Sí? Con i en ese conjunto. Y por otra parte, la función definida restringida en el segundo intervalo está definida en el intervalo que contiene a xk más 1.
el último punto donde h de x k más 1 es distinto de 0. Sí, o sea, que aquí en el primer intervalito tenemos justamente k puntos, ¿no? xk, desde 1 hasta xk, k puntos donde nuestra función es discontinua, distinta de 0. Y luego en el segundo intervalo, desde aquí hasta acá, tenemos solamente un punto, el xk más 1, donde nuestra función es discontinua, distinta de 0. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo podemos asegurar por la forma en que tomamos a epsilon. Como te digo, eso es importante. Considerar epsilon menor que esta distancia para que no se salga para allá. Bien, observemos que la función definida en el primer intervalo cumple con las condiciones de la hipótesis de inducción. ¿Qué nos decía la hipótesis de inducción? Pues nos decía que si tenemos un conjunto de puntos y una función que es discontinua justamente en esos puntos, que son k puntos, o sea que su imagen es distinta de 0, pero en lo demás es igual a 0, entonces se va a cumplir que su integral existe y que es igual a 0. ¿Sí? Esa es nuestra función, esa es nuestra hipótesis de inducción, que justamente aquí se cumple, ¿no? Porque tenemos las hipótesis, bueno, las condiciones de nuestra hipótesis de inducción para que se cumpla que la integral de aquí a acá es igual a 0. Ok, ahí. Y ahí. ¿Qué hice acá? Me estoy perdiendo. Ahí está. Bueno, ya me cansé, ¿eh? ¿Dónde quedé? Ajá. Ok. Cumple con las condiciones de la hipótesis de inducción, solo se está restringiendo h al intervalo a, x más 1 menos epsilon, justamente lo que acabo de decir, ¿no? Por lo que podemos concluir que, pues justamente la integral desde a hasta x más 1 menos epsilon de h de x es igual a 0. ¿Sí? Existe y es igual a 0. Chido. Además, la otra función, h restringida al x más 1 menos epsilon, b, cumple con las condiciones del caso base. Solo se está restringiendo h al intervalo este. Por lo que también tenemos que la integral desde x más 1 menos epsilon hasta b de h de x es igual a 0. ¿Por qué cumple con las condiciones del caso base? Pues porque, bueno, aquí nada más hay un punto, ¿no? De discontinuidad, este. Entonces, pues desde aquí para acá, nada más hay una discontinuidad y en nuestro caso base era una sola discontinuidad. Entonces, del caso base, ese largo que hicimos, concluimos que la integral existe, o sea que esta función es integrable, existe la integral entonces, y además es igual a 0, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues también concluimos que la integral es igual a 0. Finalmente, por el teorema de sigma aditividad, que básicamente nos dice que nosotros podemos agarrar una función y partirla en cachitos e integrar en cada uno de esos cachitos y luego sumar esos cachitos, y la suma de esos cachitos, bueno, de las integrales de esos cachitos nos va a dar la integral de todo el cacho entero. Sé que eso sonó como trabalenguas, pero bueno, no puedo explicarlo de alguna otra manera porque no me da el tiempo y porque no tengo aquí como tal las herramientas. Pero básicamente nos dice eso, ¿no? Que podemos sumar integrales definidas en subintervalos, y que la suma de esas integrales en los subintervalos nos da la integral en todo el intervalo grande. Por sigma aditividad podemos concluir que la integral de a hasta b de h de x es igual a 0. Y ya. ¿Sí? O sea, estamos sumando justamente estas. Quizá sea bueno ponerlo. A ver. Voy a ponerlo así, para que por lo menos eso quede claro, porque sé que igual y puede estar un poco rebuscado. Entonces la integral desde a hasta x más 1 menos epsilon de h de x, ya vimos que es igual a 0, pero cuando la sumamos con la integral desde x más 1 menos epsilon hasta b de h de x, o sea, esto es 0 más 0, ¿no? Pues porque esas valen 0. Y eso es igual a 0. Pero al sumar estas dos, pues como que estamos pegando, por eso sigma aditividad, porque se pueden pegar, ¿no? Desde a hasta x más 1 menos epsilon, y luego desde x más 1 menos epsilon hasta b, pues entonces esto simplemente va a ser por el teorema de sigma aditividad, la integral desde a hasta b de h de x.
Y entonces concluimos que esto justamente es 0, ¿no? Y eso es lo que digo aquí. Entonces vemos que la propiedad se cumple para k más 1 puntos. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática podemos concluir que si h es una función definida en un intervalo cerrado y acotado, su conjunto de los reales, es una función no negativa y tal que h de x es igual a 0 en todo punto del intervalo cerrado, salvo en una cantidad finita de puntos x1, x2, x3, hasta xn, entonces h es integrable y de hecho el valor de la integral desde a hasta b de esta función va a ser igual a 0. Y ya, cuadrito. Entonces bueno, eso es todo por esa demostración. Sé que estuvo larga, 55 minutos me eché, creo que es el video más largo que he hecho de las materias. Bueno, pues este día iba a llegar y llegó. Sé que puede haber algunos detalles técnicos que a lo mejor no están muy correctos, pero pues es una demostración que hicimos, ¿no? Y se presta para errores. Uno siempre puede ir mejorando sus demostraciones. Entonces, pues ahí está. Bueno, entonces pues eso es todo por el video de hoy. Simplemente compartirles esto. Así más o menos van a ser los ejercicios más, digamos, más rudos de cálculo 2 en la facultad. Así que pues vayan repasando, ¿no? Aunque también hay ejercicios bastante talachosos y de calcular cosas y así que pues bueno, pueden encontrar de todo. Simplemente estudien mucho. Pues bueno, eso es todo. Recuerden compartir el video, darle like, suscribirse, lo que sea. Y nos vemos en un siguiente video con, si acaso, otra materia, porque hay muchas materias de las cuales hablar. Y pues nada, bye. Ahora sí voy a dejar de grabar porque ya me arde la garganta de tanto hablar.